Hablábamos del valle de lágrimas. Y derramar lágrimas es algo, se podría decir, muy humano. Aunque estaba buscando hoy, que yo no sabía si los animales lloran o no, y dicen que sí que los animales lloran, algunos animales pueden llorar incluso por dolor, pero no es nada como, no se asemeja para nada a lo que es el lloro humano. Las lágrimas que demuestran nuestras distintas emociones. Y es algo que es muy particular de nosotros, de la raza humana. Hay gente, por supuesto, que llora más fácilmente que otros. Hay personas que son más llorones. Pero muchas veces no es simplemente unas lágrimas que tenemos que derramar, sino, como hablábamos la semana pasada, un valle de lágrimas que tenemos que pasar. Y como dijimos, no nos referimos solamente, cuando hablamos del valle de lágrimas y de las lágrimas, no nos referimos solamente a las lágrimas que salen por nuestros ojos y caen por nuestras mejillas, sino también a las lágrimas que hay muchas veces en nuestro corazón, porque nuestro corazón también llora, de alguna manera. Y a veces nos toca pasar por un valle entero de lágrimas. Y así hemos titulado este salmo y el estudio de este salmo. Porque en el versículo 6 y 7 encontramos todas estas referencias a, como dijimos la semana pasada, a gemir, al llanto que se inunda el lecho entero de este llanto. Una expresión que dice, es como lloro tanto por las noches, no puedo dormir, estoy llorando, que mi cama entera está inundada de lágrimas, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos, incluso de tanto llorar, están ya gastados de sufrir, dice ahí en el versículo 7. Se han envejecido, se nota el sufrimiento en mis ojos. Seguramente tú has visto a personas así que de tanto que han sufrido en su vida, se les nota eso en la cara. Y este es un salmo de sufrimiento, un salmo del valle de lágrimas. Y vimos la semana pasada que este valle de lágrimas es inevitable. Todos los salvos y también los perdidos, todos pasan por momentos así de lloro y lágrimas. Es también un valle doloroso, por supuesto, porque no es agradable. Cuando alguna circunstancia nos ha lastimado, duele este valle de lágrimas. Pero también es necesario este valle de lágrimas, porque así nos acercamos más a Dios. En la vida del creyente, pasar por momentos así es necesario para que crezcamos, para que dependamos más y más de Dios. Es necesario también en la vida del incrédulo, porque la única esperanza que tiene de salvación es pasar por el valle de la humillación, pasar por el valle del arrepentimiento, que al fin y al cabo también es un valle de lágrimas. Es beneficioso también este valle de lágrimas, porque leímos que a Dios le agrada cambiar este valle de lágrimas en una fuente que salte con vida, que salte con agua viva. A Dios le agrada cambiar nuestro lamento en baile. ¿Pero por qué? Porque nuestro valle de lágrimas es también reconocido por Dios. Vimos la semana pasada que Dios ve nuestras lágrimas, no pasan desapercibidas, que Él las tiene contadas e incluso se nos dice que están escritas en su libro. Todas nuestras lágrimas Él las conoce. Pero todos pasamos por momentos así. ¿Y cómo debemos reaccionar cuando pasamos por estos valles de lágrimas? ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué es lo que pasa cuando el doctor te dice, tengo que hablar contigo, tengo malas noticias? ¿Qué es lo que pasa cuando las pruebas que nos han hecho o que le han hecho a algún familiar dan malos resultados? ¿Qué pasa cuando, si Dios lo quiere, damos positivo por el virus en algún momento, por el coronavirus? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios permite que una enfermedad se quede en nuestra vida, no solamente unos días, sino semanas y meses y años? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué debemos hacer? Y por supuesto que esto ocurre en la vida del cristiano. Aunque algunos charlatanes en el día de hoy digan lo contrario, un cristiano fiel sí que puede caer enfermo y por supuesto que caemos enfermos. Díselo a Pablo, que tenía este aguijón en la carne. Díselo a Epafrodito, el amigo, el compañero de Pablo, que estuvo a punto de morir. Díselo a Timoteo, que Pablo le tuvo que decir que tenía dolores y frecuentes enfermedades. Díselo a ellos, por supuesto, que un cristiano enferma. Y por supuesto que la enfermedad no es siempre por el pecado. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Qué pasa cuando aquellos a los que amamos caen enfermos? Y quizá no sea enfermedad corporal, quizás sea enfermedad emocional o mental. ¿Qué pasa cuando la depresión llega? Y sí, un cristiano puede estar deprimido, si no, que se lo pregunten a Elías. El profeta Elías estuvo un tiempo bastante desanimado y deprimido. ¿Qué pasa cuando llegan las lágrimas
y no sabemos incluso por qué estamos llorando, pero lloramos. ¿Qué pasa cuando estamos, como se diría, de bajón, desganados, sin fuerzas para levantarnos por las mañanas y hacer lo que solíamos hacer o lo que tenemos que hacer? ¿Qué pasa cuando incluso no tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de orar o de reunirnos con los hermanos? ¿Cómo debemos actuar cuando llegan estos momentos? Y quizás estoy hablando a alguien aquí que estás en ese valle de lágrimas. No estás en el pico de la montaña, sino estás allí en el valle de lágrimas. Quizás tú estás en esta situación. O quizás tú ahora mismo no estás pasando por esta situación. Quizás tú ahora mismo sí que estás en un momento bueno, en un momento de pico de la montaña y te sientes bien. Pues si estás en ese momento, dale gracias a Dios y que todo tu ser bendiga el nombre de Dios, porque tienes que saber que en algún momento vas a pasar por estas cosas o quizás ya has pasado por ellas. Pero la pregunta que hicimos la semana pasada y que hacemos otra vez ahora es, ¿qué debemos hacer cuando pasamos por este valle de lágrimas? Y en este salmo encontramos la respuesta. Vimos la semana pasada que en el valle de lágrimas, en primer lugar, debemos reconocer sinceramente nuestra debilidad. Debemos reconocer sinceramente nuestra debilidad, no creernos fuertes y que yo puedo con todo y que soy inmortal, invencible. No. Debemos reconocer sinceramente, examinarnos, ver cómo somos y reconocer nuestra debilidad. Y eso lo vimos que ante el pecado que nos asedia, debemos reconocer que somos débiles y pecadores ante la enfermedad, ante los enemigos, ante la misma muerte, ante los temores. Debemos reconocer que somos débiles. Eso es lo primero que vimos, pero hoy queremos ver otras dos cosas. No solo debemos reconocer sinceramente nuestra debilidad, sino que en el valle de lágrimas también debemos recurrir urgentemente a nuestro Dios. Recurrir urgentemente a nuestro Dios, ir rápidamente a Él, urgentemente, en primer lugar, en principal lugar, ir a nuestro Dios, recurrir a Él. Es al primero, y en muchos casos diría yo, al único que debemos acudir con nuestras lágrimas. Al primero que debemos acudir y en algunos casos incluso al único que debemos acudir con nuestras lágrimas. Es lo que hizo Job. ¿Os acordáis de lo que tuvo que sufrir el santo Job y todas las lágrimas que estoy seguro que él derramaría? Pero en Job 16, versículo 20, cuando sus amigos le estaban diciendo tantas cosas y calentando la cabeza con todas estas cosas que no le ayudaban para nada, Job dijo en Job 16, 20, disputadores son mis amigos, es decir, no hacen más que traer problemas. Dice, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Dice, vosotros estáis aquí trayendo problemas y disputas y contiendas, metiéndome en más problemas aún. Dice, pero ante Dios voy a derramar mis lágrimas. Mis lágrimas se las voy a derramar delante de Dios y así debería ser también en nuestras vidas. Vemos ejemplos en la Biblia de gente que no hizo esto. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, nos encontramos con una mujer que tenía una enfermedad muy grande y se nos dice que en su enfermedad lo que había hecho era acudir a los médicos y poner toda su esperanza en los médicos y en los médicos. Era su total esperanza. Ahora, sabemos que Dios puede y Dios utiliza a médicos y a la medicina para sanarnos en multitud de ocasiones, pero nuestra esperanza no debe estar en los médicos, sino en aquel que gobierna todo, en aquel que gobierna a los médicos. Nuestra esperanza debe estar en Dios y no en los hombres. Y esta mujer en el libro de Marcos se había gastado todo el dinero que tenía. Todo se lo había gastado en ir de médico en médico a ver quién podía curarla. Y no solo es que no encontró la solución y no podían curarla, es que con lo que le habían hecho ahora estaba muchísimo peor que antes. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Lo que le habían recomendado, lo que le habían hecho, le había dejado muchísimo peor. Así que, al final, acudió al que tenía que haber acudido en primer lugar, a Dios mismo. Y encontró a Cristo, quien es Dios mismo, quien es el Hijo de Dios. Y así fue que esta mujer encontró sanidad, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Nos encontramos también en la palabra de Dios con un rey llamado Asa, un rey que había vivido para Dios, había sido un buen rey, que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. No obstante, se nos dice de este rey que en su vejez enfermó gravemente de los pies. Y hay una
una frase muy curiosa y muy importante que nos dice. Dice, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Dice que en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Este hombre puso su esperanza en los hombres en vez de en Dios. Y por supuesto estamos diciendo, claro que los médicos nos ayuden, pero es Dios el que utiliza a los médicos para ayudarnos y nuestra esperanza y al quien debemos de buscar es a Dios primeramente. Y eso es lo que hace David aquí. David estaba enfermo. ¿Y qué hace? David recurre urgentemente a Dios. Y vemos que en este ir a Dios y recurrir a Dios, él apela el nombre de Dios. Y en especial, en estos versículos de este salmo, en especial, David nombra ese nombre especial, título especial que Dios le había dado a su pueblo, al pueblo con el que él había hecho un pacto. El nombre Jehová, si lo miras ahí en el Salmo 6, aparece 8 veces. 8 veces el nombre Jehová. En solamente 10 versículos, 8 veces aparece este nombre tan sublime, tan especial de Jehová. No lo he podido comprobar con total seguridad, pero puedo decir que con bastante seguridad este salmo, en todo el libro de Salmos, este es el salmo que más concentración tiene de este nombre Jehová. Que en solo 10 versículos David diga 8 veces el nombre de Dios, el nombre especial de Dios, este nombre Jehová, es el que mayor concentración tiene de estas referencias a este nombre. Cuando David ora, le habla y le llama a Dios por su nombre, porque ese era un nombre especial. Cuando Vanessa y yo fuimos a Irlanda, una cosa que tuvimos que aprender es que allí tienen la costumbre de cuando saludan a otra persona, siempre dicen el nombre. Aquí en España yo me había acostumbrado de que venía un amigo y lo saludaba y decía, hola, buenas, ¿cómo estás? Pero no le decía el nombre. Pues allí en Irlanda, o al menos donde yo vivía, estaba la costumbre de que siempre se decía el nombre. Si conocías a la persona, le decías el nombre y dirías, hola Vanessa, o incluso dirías algo como solamente el nombre, Alejandro, Sebi, Rafa, así, dirías eso y la gente saludaba diciendo solamente el nombre. Y el nombre es algo muy importante. Entonces nosotros tuvimos que aprender los nombres de la gente porque en el saludo había que incluir el nombre, al menos donde nosotros vivíamos allí en Irlanda. Y es algo muy especial. Y cuando estamos orando, es importante también que le hablemos a Dios por su nombre. Y no debemos de dudar en apelar al santo nombre de nuestro Dios. En nuestras pruebas, recordar los nombres de Dios es algo muy especial, porque nos llenará de consuelo, nos llena de consolación, de ánimo, de fuerza y de confianza. Y no hay nada malo en nombrar una y otra vez el nombre de Dios en nuestras oraciones si somos conscientes de lo que estamos diciendo. No hay nada malo si somos conscientes. Por supuesto que hay que llevar cuidado de no usar el nombre de Dios como una muletilla, es decir, de usarlo así pensamos en lo que vamos a decir después y usamos el nombre de Dios así sin pensarlo. O de usar el nombre de Dios en nuestras oraciones porque no nos gusta que haya silencio. Tampoco lo deberíamos usar así, porque incluso el silencio es algo reverente en la oración. El silencio, no hay nada malo con el silencio, es algo precioso muchas veces. Tampoco debemos de usarlo sin reconocer lo que estamos diciendo. Quizá os acordáis de cuando Cristo habló en los evangelios y dijo que en el último día habrán personas que vendrán delante de Cristo y dirán, Señor, Señor. Y Él dirá, nunca os conocí, nunca os conocí. Estas personas que dicen Señor, Señor, no están reconociendo a Cristo como Señor, simplemente es de boca para afuera. Y nosotros en nuestras oraciones tenemos que llevar cuidado que al hablar en nuestras oraciones de verdad pensemos en lo que decimos. Al orar no solamente apelamos a su nombre, sino también oramos en el nombre de Cristo. Venimos ante Dios no en nuestro propio nombre, no con nuestro DNI enseñándoselo, no, sino con el nombre de Cristo. Con el nombre de Cristo es de la manera en que podemos venir delante de Dios. Es la única autorización que se nos da, es utilizar el nombre de Cristo. Nadie puede orar en su nombre, sino solamente en el nombre de aquel que es justo, de aquel que es nuestro Salvador. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dijo Cristo. Así que venimos en su nombre.
Apelamos al nombre de Dios, como hace David aquí 8 veces. En el versículo 1 dice Jehová, versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová. Versículo 2, sáname, oh Jehová. Versículo 3, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Versículo 4, vuélvete, oh Jehová. Apela una y otra vez al nombre de Dios, ese nombre santo. Pero también David, al recurrir a Dios, está clamando por misericordia. Porque dice ahí, en el versículo 2, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Después dice, sáname. Y luego en el versículo 4 dice, sálvame por tu misericordia. David le estaba pidiendo a Dios por liberación, cuando dice también ahí, libra mi alma. Libra mi alma en el versículo 4. Le estaba pidiendo a Dios que librara su alma de la enfermedad que él tenía, del problema tan grande que tenía. Él quería que Dios le sanara, que Dios le sacara de esta situación, que Dios tuviera misericordia de él, que Dios no le dejara morir aún. David creía que su tiempo no había llegado. Tenía esta enfermedad, pero él creía y estaba confiado en que su tiempo no había llegado, así que le pedía a Dios que le diera más tiempo. Pero la manera de pedirla es curiosa, es bastante distinta a la del rey Ezequías. La semana pasada hablamos de este otro rey que tenía una enfermedad y oró y le pidió a Dios más tiempo. Pero es muy diferente de cómo ora David aquí a cómo oró Ezequías. En 2 de Reyes 20, Ezequías oró estas palabras y dijo, haz memoria, oh Dios, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón he hecho las cosas que te agradan. Por eso le pedí a Dios, dame más años, que no muera ahora, porque yo he hecho todas estas cosas. Y Dios lo escuchó, a pesar de que había algo de orgullo en su corazón, Dios lo escuchó. Pero el argumento de David aquí no es, Dios, mira todo lo que he hecho, dame más años. No. El argumento de David aquí es, ten misericordia de mí. No hay nada en mí, no hay ninguna razón en mí por la que yo pueda pedir más años delante tuya, Señor, pero ten misericordia de mí. La única razón, la única motivación, el único argumento que puede decir David es por amor a tu propio nombre, Señor. Porque tú eres misericordioso. Por quien tú eres, Señor, permíteme vivir más tiempo. No hay nada en mí, no hay ninguna razón en mí, dice David. Pero sáname porque tú eres bueno, misericordioso. Quiero alabarte más tiempo en esta tierra. Y no es una falta de santidad el pedirle a Dios que nos dé unos años más en esta tierra, si es que así Dios nos lo pone en nuestro corazón para poder servirle, aunque siempre debemos aceptar su soberana voluntad en nuestra vida. También tenemos el caso de Pablo en la Escritura, en Filipenses 1. Está Pablo hablando consigo mismo casi y es como que tiene un debate interno de que no sabe lo que escoger. Dice, sé que quedarme aquí es más necesario para la divulgación del Evangelio, para predicar, para edificar a la iglesia, pero por otro lado quiero ir también y estar con Cristo. Y no una cosa es necesaria, la otra cosa la quiero más. Y ahí estaba Pablo, el apóstol Pablo, con ese debate en su corazón. Si me quedo es para Cristo, el vivir es Cristo, decía, pero si voy a estar con Cristo, entonces es mejor aún, es ganancia. Ese era el debate que tenía el apóstol Pablo, pero aquí David está clamando a Dios porque le dé más años para servirle. Pero el argumento que da es solamente por tu misericordia, Señor. Pero David no solamente clama, sino que también David en cierta manera está reclamando. No solamente clama, sino que también reclama, porque en el versículo 3, la última parte del versículo le dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Versículo 3, la última parte del versículo dice, ¿hasta cuándo? En el Salmo 4, versículo 2, David se había quejado contra los enemigos y les había dicho estas mismas palabras, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Les estaba diciendo, vale ya, ¿no? Vale ya de hacer todas estas cosas, vale ya de volver mi honra en infamia. Pero aquí, de una manera interesante, su queja, su reclamación, no va dirigida a los enemigos en el Salmo 6, sino que va dirigida a Dios mismo. Le está diciendo, Señor, ¿cuándo vas a actuar? Señor, todas estas cosas están pasando, ¿y tú? ¿Y tú cuándo vas a actuar, Señor? Y este no es el único salmo en el que David hace esto también. Hay muchos otros salmos, pero si vais conmigo al Salmo 13, se podría llamar el Salmo 13 el Salmo de los ¿hasta cuándo? Porque en el primer versículo del Salmo 13 dice ahí,
Gracias por el agua. Viene Salmo 13, el versículo 1. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Los profetas Jeremías, Habacuc y Zacarías también dijeron las mismas palabras. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar la maldad reinando en este mundo? ¿Hasta cuándo voy a estar yo en tantos problemas? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a acabar este valle de lágrimas? Se me está haciendo muy largo, Señor. Y en los salmos, en ocasiones, leemos frases que nos parecen casi quejas de David. Y es que tenemos que reconocer que los salmos están llenos de sinceridad. Era el corazón de David siendo derramado delante de Dios. Todas sus emociones las ponía allí delante de Dios. Y yo no sé si David estaba haciendo bien o no cuando se quejaba delante de Dios. Pero lo que sí que sé es que Dios quiere que traigamos todas nuestras cargas a Él. Todas nuestras penas, nuestros desánimos, que se lo traigamos a Él. Y quizá estas palabras de ¿hasta cuándo? Quizá han estado en tu mente en estos días. Estás pensando en eso, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo va a acabar esta prueba? Y en el sufrimiento que pasamos, el tiempo parece que va tan lento. Los minutos parecen horas. Se nos hace eterno todo. Las noches se nos hacen larguísimas. Y es que parece como si estuviéramos en una noche continua. No levantamos cabeza. Muchas veces cuando hacemos un viaje, los niños pequeños siempre están diciendo, ¿falta mucho? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Falta mucho? Y parece muchas veces que cuando estamos nosotros en esta prueba, en este valle de lágrimas, somos nosotros los que le decimos a Dios, ¿falta mucho? ¿Falta mucho para salir de este valle de lágrimas? ¿Falta mucho? Pero es tan importante que a quien vayamos con nuestra queja o reclamación o lo que sea a Dios. No a los demás, sino a Dios mismo. Y quizá alguien dice, hombre, pero es que yo necesito desahogarme con alguien. Vale, pues desahógate con Dios, desahógate con Él, tráele tus quejas. Hay gente que dice, es que me tengo que quejar. Vale, pues si te tienes que quejar, quéjate delante de Dios, delante de su presencia, tráele todas tus cargas. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia. Él tiene paciencia con nosotros. Él es amor, Él nos ama y nos soporta. ¿Está bien quejarse delante de Dios? Pues no te puedo dar una respuesta a eso, pero lo que sí que te puedo decir es que Dios en la oración cambia nuestra queja en alabanza. Tú tráele a Dios tu queja y tu problema y tu carga y al orar y al decirle a Dios hasta cuándo, te darás cuenta que Él comenzará a cambiar tu corazón. Y habías comenzado diciéndole con tu queja hasta cuándo y acabarás diciendo gracias Señor porque has oído mi oración. Gracias, Señor, porque tú vas a intervenir. Él cambiará tu queja en alegría. Él cambiará tu lamento en baile, como dice el salmista. Él cambiará el valle de lágrimas, como leímos en el Salmo 84, creo que era, en una fuente viva de aguas que nos llenan de alegría el corazón. Pero también David, al acudir a Dios, le dice ahí en el versículo 4, vuélvete, oh Jehová. Él pide ver el rostro de Dios. Vuélvete, oh Jehová. Cuando alguien está en el pico de una montaña, por supuesto, desde ahí el sol le va a dar en toda su fuerza, va a tener esa luz allí en el pico de la montaña. Pero cuando estás en el valle, lo más seguro es que en muchas ocasiones te dé la sombra. Estés en la sombra. No vas a tener el sol dándote con tanta fuerza. Te vas a encontrar con la sombra. Y cuanto más hondo sea el valle, menos sol te va a llegar, menos luz te llegará. Y pasa lo mismo espiritualmente. Así estaba David, en este valle de lágrimas, este valle hondo de lágrimas. Y en su enfermedad había perdido la luz del rostro de Dios mismo. Y le parecía a David como si Dios le estuviera dando la espalda a David. Y por eso le dice a Dios, vuélvete. Te quiero verte, oh Dios. Vuélvete, oh Jehová, le dice. ¿Y no es esto lo mismo que sufrió Cristo mismo? Estas palabras se le podrían decir también de Cristo cuando estaba en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Dios mismo, Dios Padre, le había dado la espalda a su Hijo porque Él cargó con nuestro pecado cuando estaba allí en la cruz del Calvario. Pero aunque nosotros nos sintamos desamparados, aunque nosotros nos sintamos de alguna manera que Dios nos vuelve la espalda, podemos saber que no lo va a hacer. Porque Dios ya le volvió la espalda a su Hijo Cristo. Y como le volvió la espalda a su Hijo Cristo, ahora a nosotros Él nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Él ya desamparó a su Hijo para que a nosotros hoy nos pueda decir esas palabras tan preciosas de que nunca nos desamparará. David está clamando, vuélvete, vuélvete, oh Dios, mírame, gírate. Así es como se sentía David. Si os acordáis, también Moisés pidió algo parecido en un momento de crisis de Israel, crisis suya, en un momento grande de crisis. Moisés vino delante de Dios y le dijo, Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Y sabes qué? Dios dijo, no te mostraré todo mi rostro, toda mi gloria, porque no podrás vivir, pero sí que te mostraré mi espalda. Y Moisés vio la gloria en la espalda del mismo Dios. Pero, de alguna manera, Moisés sí que vio la gloria de Dios. Porque si os acordáis, muchos años después, en la misma transfiguración, ¿quién estuvo ahí? Moisés y Elías. Y ellos vieron la gloria de Cristo, la gloria de Dios, la vieron ahí en el monte de la transfiguración. Así que estás en el valle de lágrimas, estás en ese momento complicado de sufrimiento, de dolor. Haz tuya la frase de David, vuélvete, oh Jehová. Y al pedirle a Dios que se vuelva, entonces también nosotros ponemos nuestros ojos ¿dónde? En Cristo. Porque en Cristo veremos la luz del rostro de Dios mismo. Cristo, se nos dice en 2 Corintios 4, que la faz de Jesucristo es donde vemos la gloria de Dios. Tú miras a Cristo, miras su obra, miras su persona y estarás viendo la misma gloria de Dios. Esto es lo que hace David en este salmo. Recurre a Dios, no a la gente, no a los médicos, no a las ayudas, no a los aliados, sino a Dios. Solamente y únicamente y principalmente a Dios. Pero en tercer lugar, hemos visto que como David y como nosotros en el Valle de Lágrimas tenemos que reconocer nuestra debilidad, también de cómo debemos recurrir a Dios, pero en último lugar, en el Valle de Lágrimas debemos reposar confiadamente en su dirección, en la dirección de Dios. Y eso es lo que vemos del versículo 8 al versículo 10. Y es que aquí cambia el tono del Salmo completamente. De una tonalidad menor, triste y oscura, vamos a una tonalidad mayor, alegre y triunfante en estos 3 versículos. Dice ahí David, Dios ha escuchado mi oración. Eso podría ser el resumen de estos versículos. Y me pregunto, si nosotros permanecemos en oración hasta que podemos llegar a este punto. O muchas veces dejamos nuestra oración en la petición y ahí lo dejamos y nos olvidamos ya de lo que habíamos pedido, o continuamos orando, orando sin cesar, de día y noche, orando a cada momento por algo, hasta que sepamos que Dios va a intervenir, hasta que sepamos que Dios va a contestar, hasta que Dios conteste. No dejamos de orar. Eso es lo que hizo David. Continuó su oración hasta que podía decir en el versículo 8, Jehová me ha oído. Jehová me ha oído. En el Valle de Lágrimas así debemos reposar confiadamente en su dirección. Y eso es lo que estaba haciendo David. Estaba confiando en que Jehová oye y recibe nuestro clamor. Dice ahí el versículo 8, segunda parte del versículo, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Versículo 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. 3 veces repite prácticamente lo mismo. Jehová ha oído mi oración. Y es que Dios sabe lo que hace. Él permite que pasemos por pruebas. ¿Por qué? Para sacarnos como oro, para que seamos edificados, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, para santificarnos, para que le demos más gloria y que Él se lleve solamente la gloria. Así que después de clamar y reclamar e incluso quejarnos delante de Él y pedir y gemir, podemos saber que Él ha visto nuestras lágrimas, que Él oye y recibe nuestro clamor. Y el mismo que recibe hoy nuestras lágrimas, nos dice que llegará un día que Él enjugará nuestras lágrimas. Él será el que nos enjugue las lágrimas, como dice Isaías 25:8.
Y a partir de ese momento ya no habrá lágrimas. Dice Isaías 25:8, destruirá, hablando del futuro, hablando de aquel momento donde los redimidos de Dios estarán en la gloria, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y esas son palabras que nos llenan de alegría, que nos llenan de consuelo. Llegará un momento en el que estemos en la gloria con Cristo, en la gloria con nuestro Dios, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador. Y en ese momento Él ya enjugará esas últimas lágrimas que tengamos y ya podremos estar con Él por toda la eternidad, gozándonos en su presencia. Así que así reposamos, confiando en que Jehová oye y recibe nuestro clamor. Y también, como dice David, confiando en que Dios avergonzará a nuestros enemigos. Dice ahí el versículo 8, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Versículo 10, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Como cristianos, si conoces la palabra de Dios, sabes quién gana el partido, sabes quién va a ganar. Siempre Dios gana, sus enemigos pierden. Este mundo es una película de la que sabemos ya el final, sabemos cómo acaba. Los que se rebelan contra Dios serán avergonzados, se turbarán, y es posible incluso que esto les pase de repente, como dice ahí el versículo 10. Y confiemos en eso. Aunque quizá miramos a nuestro alrededor, miramos la maldad cómo se extiende en el mundo, la inmoralidad cómo está en todas las ramas de la sociedad, el asesinato, la corrupción, el robo, la mentira, la blasfemia, cómo toda la maldad se está extendiendo y nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo va Dios a obrar aquí? E incluso vemos que los malos prosperan y les va bien en esta vida. Pero sabemos cómo acaba y confiemos en que sabemos cómo acaba y Dios nos ha dicho cómo acaba. Que se avergonzarán y se turbarán mucho sus enemigos, aquellos que se rebelan contra Él. E incluso esto pasará de repente. Y por eso debemos de orar por ellos, para que vengan al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Pero al mismo tiempo que David dice eso también, y que David está confiando en que Dios un día los avergonzará, también David se separaba de ellos. Porque dice ahí, apartaos de mí, versículo 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. David no vivía completamente mezclado con ellos. Decía Spurgeon que el mayor remedio contra el hombre malvado, ¿qué es? Estar lejos, guardar la distancia muy grande entre ellos y nosotros. Apartaos de mí, les dice David. Él sabía que cuanto más cerca estuviera de ellos, más cosas compartiesen, más influenciado sería él. También sabía que el castigo les vendría a ellos y no quería estar cerca de ellos cuando esto pasara. David estaba confiando en la justicia de Dios. Estaba totalmente confiado en que Dios es justo y que Él castigará al malvado y juzgará al malvado. Pero también David confiaba plenamente en la compasión de Dios, que Él escucha nuestras oraciones. Así que al orar, oremos por aquellos que no pueden orar por ellos mismos, para que Dios los traiga a los pies de Cristo. Pero ya acabando, Cristo fue el varón de dolores. Si hay alguien que pasó por el valle de lágrimas durante toda su vida, ese es Cristo. Fue experimentado en quebranto. El Hijo de Dios, Cristo mismo, se nos dice que se humilló. Hablamos la semana pasada de cómo Jesús lloró. Jesús se compadeció también de las multitudes. Jesús incluso tomó esa copa tan amarga, la más amarga que ha existido jamás, la copa de la ira de Dios, y la bebió por todos nosotros. Y Él derramó esas lágrimas infinitamente intensas allí en Getsemaní. Pero ¿sabes qué? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, una de las labores que más hizo fue el sanar enfermos, traer salud allá donde iba, sacar a personas de su particular valle de lágrimas. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué es que Cristo fue de un lugar a otro sanando enfermos? Pues podría dar dos razones ahora mismo. Por un lado, Él estaba enseñando que la sanidad, a través de esta sanidad física y material, estaba enseñando la sanidad espiritual del corazón que Él venía a traer. Pero por otro lado, Él también estaba dando un anticipo, estaba anunciando lo que un día ocurrirá en el cielo con todos aquellos que han creído en Él.
En el cielo ya no habrá más enfermedad, no habrá más hospitales, no habrá COVID, no habrá vacunas, no habrá medicina, no habrá nada así. Porque la enfermedad estará completamente erradicada. Y si lo piensas, para el cristiano, incluso la muerte es olvidarse completamente de la enfermedad para siempre. Incluso la muerte para el cristiano es la mayor de las sanidades. ¿Por qué? Porque una vez que durmamos en Cristo y estemos con Él, ya nos podremos olvidar completamente de la enfermedad. Así que ganamos por los dos lados, como decía Pablo, o por vida o por muerte. Así que en el valle de lágrimas, en este valle inevitable que todos tendremos que pasar y que quizás ahora mismo estás pasando, ¿qué debemos hacer? Debemos reconocer sinceramente nuestra debilidad. Somos pecadores, somos débiles. Debemos reconocer eso. Debemos recurrir urgentemente a Dios, correr a Él, ir a Él primeramente y principalmente a Dios y traerle nuestras cargas, traerle nuestras penas, clamar y reclamar delante de Él. Y en último lugar debemos reposar. No solamente reconocer y recurrir, sino reposar confiadamente en la dirección de Dios, que es siempre la mejor. Y pedimos que el Señor añada su bendición a su palabra en el día de hoy.